Parte 1. Las veces que su cuerpo me dejó al final. La primera vez que lo noté, un vaso se hizo añicos a menos de 1 metro de nosotros. No fue nada grave. Un mesero nervioso, una charola mal puesta, cristal reventándose contra el piso de un restaurante demasiado caro para una pareja que en realidad solo había salido a respirar fuera del hospital. Pero cuando el ruido estalló, Nicolás se movió sin pensar. No hacia mí, hacia el chico Omega de la mesa de al lado. Lo cubrió con el brazo, lo apartó del vidrio, lo puso detrás de su cuerpo con esa rapidez limpia que solo tienen los alfas entrenados para reaccionar antes de entender. Después volteó hacia mí. Demasiado tarde. Yo ya estaba bien. No necesitaba que me protegiera de 3 pedazos de cristal y una torpeza ajena. Aún así sentí el golpe en un lugar ridículo, humillante, imposible de justificar con lógica. Porque durante 3 años yo había sido el punto exacto al que su cuerpo corría primero. No su cortesía, no su educación, no su lado romántico. Su cuerpo. Nicolás Ferrer, comandante de rescate urbano, alfa de reflejos afilados y disciplina casi obscena, siempre había sabido dónde estaba yo incluso antes de voltear. En una calle llena, en una estación de metro, en una sala de prensa, en una multitud de uniforme. Sus instintos me encontraban, me leían, me elegían, hasta que dejaron de hacerlo. La segunda vez fue en el hospital, semanas después de que salió de cirugía. Yo llevaba 16 horas sin dormir, sentado junto a su cama, oliendo a café rancio, desinfectante y miedo escondido. Cuando abrió los ojos, no buscó mi mano, buscó la de la enfermera. No por deseo, no por nada romántico, solo por impulso. Su cuerpo salió del dolor y se fue hacia la fuente más cercana de calma, no hacia mí. Luego vio mi cara. Luego intentó corregir el error. Pero yo ya había entendido lo suficiente como para empezar a inventarme mentiras pequeñas. Está confundido, está drogado, no significa nada. La tercera vez pasó en un simulacro de evacuación. Una viga falsa cayó desde una estructura de entrenamiento y Nicolás arrojó a Darío, su paramédico Omega de campo, contra la pared segura antes de pensar. Lo salvó de un impacto que ni siquiera iba a alcanzarlo de lleno. Yo estaba parado más cerca. Yo también estaba expuesto. Pero el olor a vulnerabilidad de Darío, joven, agotado, sin vínculo y con el sistema feromonal siempre medio inestable, activó en Nicolás ese disparo automático del instinto protector. Yo lo vi. Él también supo que lo vi. No hablamos de eso esa noche. Ni la siguiente. La cuarta vez fue peor porque ya no hubo accidente de por medio. Yo había tenido un mal día. Uno verdaderamente malo. Un funcionario del ministerio me llamó el Omega del comandante en una reunión pública. Como si mi trabajo restaurando archivos de emergencia y protocolos de identificación de víctimas cupiera debajo del apellido de un alfa famoso. Me aguanté hasta llegar a casa. Apenas cerré la puerta, se me quebró la voz. Nicolás estaba a 3 pasos de mí. Se tensó. Quiso acercarse. Pero su cuerpo dudó. Ese microsegundo. Ese horror diminuto. La diferencia entre el impulso limpio de antes y la decisión consciente de ahora. Al final vino, claro. Me abrazó. Me besó la frente. Me dijo las cosas correctas. Pero yo ya había sentido la grieta. Y la quinta vez. La quinta fue el día en que entendí que seguía siendo su Omega solo en el papel, en la marca, en la historia, en el olor viejo del vínculo. No en la primera elección de su instinto. Fue en una recepción pública del Ministerio de Reconstrucción, una de esas reuniones con demasiada luz, demasiados discursos y demasiada gente fingiendo que el país ya no olía a ceniza. Un candelabro lateral se soltó del soporte. Hubo gritos. Un movimiento brusco. Un niño beta se quedó congelado al centro del salón. Nicolás reaccionó de inmediato. Lo empujó fuera de la trayectoria, cubrió a una funcionaria embarazada con el hombro y dio la orden de evacuación en el mismo segundo. Yo, mientras tanto, había quedado solo detrás de una columna de mármol con los vidrios lloviéndome a 2 metros. No me pasó nada. Ni un rasguño. Y, sin embargo, cuando me encontró al final del caos, con el nudo de la corbata torcido y la respiración intacta, lo único que pude pensar fue: ya no me eliges primero ni cuando tienes miedo. Esa fue la noche en que dormí en la habitación de invitados. Esa fue también la noche en que entendí que uno puede seguir siendo amado, y aún así empezar a morirse de ser segundo. Parte 2. Cuando su instinto sí sabía mi nombre. Si voy a contar esto bien, tengo que hablar del antes. No por nostalgia, por precisión. Porque la tragedia siempre luce más simple desde afuera. Un alfa cambió.
Un omega sufrió. Una pareja se quebró. La gente ama resumir lo que no tuvo que vivir. Pero Nicolás no empezó siendo el hombre que dudaba un segundo antes de tocarme cuando lloraba. Empezó siendo exactamente lo contrario. Nos conocimos en un archivo subterráneo durante una inundación. Sí, suena poco romántico. Lo fue aún menos en persona. Yo tenía 26 años y trabajaba en la restauración de documentos civiles dañados por desastres. No libros bonitos. No cartas antiguas con perfume. Actas de nacimiento embarradas de lodo. Expedientes médicos chamuscados. Registros de evacuación pegados con sangre seca y humedad. Mi trabajo consistía en volver legible lo que el caos intentaba borrar. Nicolás llegó esa madrugada con el uniforme empapado hasta las rodillas y una caja metálica llena de credenciales rescatadas del derrumbe en Avenida Norte. Yo llevaba 11 horas seguidas clasificando papeles de una escuela inundada y estaba de pésimo humor. No puedes dejar eso aquí así nada más, le dije al verlo entrar en la sala fría. Si condensan mal, se pegan, se contaminan y luego nadie identifica a los muertos ni a los vivos. Él, que venía de sacar a 4 personas de un edificio colapsado, me miró como si acabara de toparse con un animal de archivo con dientes. Buenas noches para ti también. No son buenas. Mira cómo traes la caja. La tomó mejor, casi por reflejo. Yo seguí hablando. Siempre hago eso cuando estoy cansado. Me vuelvo más exacto y menos amable. Le expliqué temperatura, proceso, tiempos, porque no debía abrir el cierre hermético todavía y cómo se me iba a arruinar media semana si él seguía respirando encima de material mojado. Nicolás me escuchó todo, sin interrumpirme, sin ponerse a la defensiva, sin esa sonrisa superior de muchos alfas cuando un omega les corrige algo técnico. Cuando terminé, se quitó un guante con los dientes y me ofreció la mano. Nicolás Ferrer. No se veía elegante. Traía barro en la mandíbula y una cortada sobre la ceja. Yo me limpié los dedos en la bata antes de estrechársela. Adrián Belmonte. Siempre hablas así cuando estás cansado o me tocó versión especial. Siempre hablo así cuando alguien va a arruinarme 100 credenciales. Esa vez sí sonrió. No como conquistador. Como hombre cansado que por fin encontró a alguien que no lo impresionó ni poquito. Volvió al día siguiente y al siguiente y al siguiente. Primero con cajas, luego con café, después con preguntas. Aprendí pronto que Nicolás no era un alfa suave. Era peor. Era atento. De esa clase de atención que se mete en la estructura de los días sin hacer ruido. Se acordaba de que odio el cilantro, de que me duele la cabeza con luz blanca directa, de que en temporada de lluvia me tiemblan los dedos a manipular papel demasiado fino. No me cortejó con demostraciones ridículas. Me fue aprendiendo. Y yo, que había pasado años evitando alfas demasiado seguros de sí mismos, me descubrí aflojando cerca del único que no parecía necesitar dominar el cuarto para sentirse presente. Nos hicimos pareja casi sin ceremonia. Una comida después del trabajo, una caminata larga bajo toldos rotos. Una noche en mi departamento leyendo nombres de desaparecidos hasta las 3 de la mañana porque ninguno quería dejar que ciertas historias se volvieran números. La primera vez que me pidió entrar en mi espacio feromonal, lo hizo como si pidiera permiso para entrar a una biblioteca. Si alguna vez te incomoda, me dijo con la frente contra la mía, me lo dices antes de que me lo diga tu aroma. Yo me reí. Qué frase tan espantosamente alfa. Y aún así te está gustando. Si me estaba gustando. ¡Qué horror! El vínculo vino un año después. No porque tocaba, no porque él fuera alfa y yo omega y el mundo supiera escribirnos solo de una forma. Vino porque yo lo quise. Porque con Nicolás, antes del desastre, mi cuerpo no se sentía administrado. Se sentía leído, habitado con permiso, elegido sin volverse propiedad. Esa era la diferencia. Su instinto me encontraba siempre. En una estación llena, su cabeza giraba hacia mí antes de verme. Si me agitaba en sueño, su mano ya estaba en mi espalda antes de que yo abriera los ojos. Si alguien elevaba la voz en una sala, él ya estaba cruzando el espacio hacia donde yo estaba incluso antes de decidir si la amenaza era real. Yo me burlaba diciéndole que parecía perro de rescate emocional con historial impecable. Él me besaba la muñeca y respondía: no, solo te conozco demasiado. Lo terrible es que era verdad. Por eso cuando cambió también el idioma entero en que yo entendía el amor. Parte 3. El túnel donde a algo se le quemó por dentro. La versión oficial dijo que Nicolás salvó a 19 personas en el colapso del túnel Oriente.
La versión médica dijo que la explosión le dañó receptores olfativos superiores y parte del sistema de respuesta instintiva asociado a estrés extremo. La versión íntima, la única que me importa, es esta. Salió vivo. Sí, pero una parte de él dejó de reconocerme como refugio automático. El túnel había sido adaptado como paso temporal durante obras subterráneas. Mala ventilación, material barato, cadena de permisos corrupta. Hubo una fuga, después un incendio, después pánico, después humo químico corriendo por una cavidad cerrada como veneno con dirección. Nicolás entró 3 veces. La tercera casi lo mata. Cuando lo vi en terapia intensiva, llevaba tubos por todos lados y la piel del cuello roja por quemaduras internas menores. Su aroma estaba roto. No sabría describirlo de otra manera. Seguía siendo él, pero como si alguien hubiera mezclado sus notas centrales y dejado espacios vacíos donde antes todo se acomodaba solo. La doctora Rebeca Ledesma, especialista en trauma sensorial, nos habló con el cuidado de la gente que ya ha visto parejas romperse con explicaciones clínicas. Es probable que recupere mucho, dijo. Pero no todo igual. El instinto de un alfa no es magia. También es un conjunto de rutas nerviosas, memoria química, asociación de protección y respuesta. Cuando eso sufre daño. No terminó la frase. No hacía falta. Yo la terminé por dentro. Cuando eso sufre daño, el amor ya no siempre encuentra la misma puerta. La recuperación fue lenta. Terriblemente poco cinematográfica. Rehabilitación respiratoria, dolores de cabeza, exhaustos controles de exposición, pesadillas, lagunas olfativas. Al principio pensamos que el tiempo iba a resolver la parte más cruel. Que volvería a olerme igual, que su cuerpo recordaría que el vínculo haría el resto. Y, en cierto sentido, si me reconocía. Mi aroma lo calmaba si se concentraba. Mi voz le ordenaba el pulso si estaba ya consciente. Mi mano en su pecho seguía funcionando como ancla cuando despertaba agitado. Pero solo después. Solo si intervenía la voluntad. Lo primero, lo automático, lo animal, empezó a fallar. No me engañó. Nunca. Nicolás fue brutalmente honesto desde que lo notó. La noche en que despertó buscando la muñeca de una enfermera, se quedó callado tanto tiempo que yo acabé pensando que no lo recordaba bien. Luego me dijo, con la garganta todavía áspera por la intubación reciente. Te vi. Quise buscarte. Mi cuerpo no obedeció primero. Yo me senté junto a la cama. Estaba saliendo de anestesia. No me mientas para cuidarme. Le tomé la mano. Demasiado fría. Demasiado humilde para el hombre que conocía. Todavía sigue siendo tú. Él cerró los ojos un segundo. Sí, pero ya no como antes contigo. Eso dolió porque venía de él. Y también porque era verdad. No fue solo un tema de celos ni de heridas románticas. Era mucho más enredado, más obsceno en su pequeñez cotidiana. Yo seguía siendo el hombre al que amaba. Seguía siendo el vínculo legal, químico, emocional de su vida. Si me enfermaba, me cuidaba. Si me quebraba, se quedaba. Si alguien me faltaba al respeto, lo ponía en su lugar con una elegancia helada que daba gusto ver. Pero en los momentos primarios, en ese primer segundo donde el cuerpo del alfa elige por él antes de que la cabeza hable, ya no aparecía yo primero. A veces era el más vulnerable cerca, a veces el herido, a veces el más joven, a veces quien oliera más fuerte a peligro. Su instinto se había vuelto generalista. Menos mío, más del mundo. Y yo odié sentirme miserable por algo que, en papel, sonaba tan noble. ¿Qué clase de omega se resiente porque su alfa salvó a otros? ¿Qué clase de pareja se duele porque el hombre que la ama se volvió más protector con todos? Yo, aparentemente. Porque en la intimidad de un vínculo, lo simbólico no es pequeño. Y el cuerpo guarda jerarquías aunque la razón se avergüence de ellas. Durante meses fui paciente. Más que paciente, bueno. Lo acompañé a rehabilitación. Aprendí su nuevo rango de olores tolerables. Cambié detergente, desodorante, té, jabón de cama. Dormí con una camiseta suya bajo la almohada porque a veces, cuando despertaba confundido, necesitaba que su propio aroma lo jalara de vuelta a sí mismo. Nunca le reproché nada al principio. Y quizá ese fue mi error. Porque el dolor sin nombre se fermenta. Se vuelve mirada, se vuelve silencio, se vuelve la forma en que empiezas a aceptar migajas con tal de no perder la estructura completa. Hasta que un día te descubres pensando lo peor posible. Sigue amándome. Solo que ya no me reconoce como hogar cuando más importa. Y nadie te prepara para el duelo de seguir siendo elegido por decisión, pero no por instinto.
Parte 4. El hombre que todos creían que me envidiaban. Darío apareció justo cuando más fácil era odiarlo. Joven, omega, brillante, rápido con las manos, lo suficientemente bonito como para que la gente asumiera cosas en automático y lo suficientemente cansado como para que el uniforme le quedara triste al final de cada turno. Era paramédico en el equipo directo de Nicolás. Y sí, muchas veces el cuerpo de Nicolás reaccionaba antes hacia el que hacia mí. No por amor, no por deseo, no por traición, por exposición. Darío trabajaba en riesgo constante, sin vínculo estable, con supresantes baratos que le dejaban el sistema olfativo hecho un desastre. Su olor en crisis disparaba en Nicolás esa nueva red de protección general que el accidente le había dejado. Era química cruzada con entrenamiento y trauma. Saberlo no hacía menos feo sentirlo. La primera vez que vi a Darío de cerca fue después del simulacro de la viga. Yo estaba en el estacionamiento subterráneo fumándome un coraje ridículo con nicotina prestada, porque ni siquiera fumo bien, cuando él apareció con una botella de agua. No quiero que pienses que me gusta cómo me mira cuando pasa algo, me dijo sin preámbulos. Lo miré. Directo. Sin agua todavía. No sé de qué me hablas. Darío soltó una risa mínima. Eres muy malo mintiendo cuando estás ofendido. Tenía razón. Me senté en el borde de una jardinera de concreto. Él se quedó de pie. No parecía rival. Parecía muchacho cansado de ser convertido en síntoma ajeno. Nicolás me pidió transferirme 2 veces, continuó. Yo me negué porque el trabajo me gusta y porque moverme como si yo fuera el problema me pareció muy injusto para todos. Pero no estoy intentando quitarte nada. Tragué saliva antes de responder. No creo que quieras hacerlo. Entonces no me mires como si yo fuera la prueba. Eso me dio pena. De la limpia, la que no te humilla, te obliga a enderezarte. Le quité la botella de agua y bebí. Perdón. Darío se encogió de hombros. Yo también estaría harto. Nos quedamos un momento en silencio. Luego añadió, sin drama. Te sigue buscando con los ojos después. No respondí. No quería esa migaja. Y al mismo tiempo la necesitaba como si me la estuvieran inyectando. Porque sí. Era cierto. En el instante posterior, cuando el instinto ya había descargado su primer movimiento, Nicolás siempre me buscaba. Siempre. Como si la conciencia corriera detrás del cuerpo, furiosa por llegar tarde. El problema es que yo estaba cansado de vivir en el después. Una noche, durante una cena insoportable con gente de ministerio, un subsecretario se inclinó hacia mí y dijo con sonrisa aceitosa: debe ser difícil compartir a un alfa tan necesario para todos. Compartir. Como si yo fuera esposa ornamental en un drama de salón. Como si el conflicto pudiera reducirse a celos. Sonreí igual de bonito. Más difícil es escuchar a hombres de gobierno hablar de vínculos que solo conocen por protocolo. Nicolás apretó la mandíbula desde el otro lado de la mesa. Yo olí su ira antes de verlo respirar. El subsecretario se acomodó la corbata, incómodo. Todo habría quedado ahí si después, al salir, yo no hubiera explotado. No grité. Ojalá hubiera gritado. Habría sido más claro. Solo le dije, ya dentro del coche. No quiero seguir siendo el omega funcional de un hombre al que el mundo entero puede reclamar primero. Nicolás se quedó inmóvil con las llaves en la mano. No eres eso. A veces sí. Adrián, no me hables como si no supieras de qué estoy hablando. La lluvia empezó a sonar en el parabrisas. Él bajó la vista, después hacia mí. Lo sé. Solo no sé cómo devolverte algo que mi cuerpo perdió. Eso me quebró de una forma menos espectacular y más profunda. Porque ahí estaba la verdadera miseria de todo. No podía odiarlo del todo. Él no estaba fingiendo. No estaba desviando culpa. No estaba diciéndome que exageraba. Estaba parado conmigo frente al agujero, sin saber llenarlo. Y yo necesitaba algo más que sinceridad para seguir quedándome. Entonces tal vez no se trata de devolverlo, dije muy bajo. Tal vez se trata de aceptar que yo no sé vivir amado como una segunda reacción. Nicolás cerró los ojos. Le tembló una sola vez el pulgar sobre el volante. ¿Te quieres ir? Qué pregunta tan cruelmente bien puesta. Porque la respuesta verdadera era, no quiero irme, pero tampoco quiero seguir así. Lo miré largo rato. Luego dije, quiero dejar de dolerme en automático cada vez que algo pasa y tu cuerpo voltea a otro lado. No dijo nada. No podía. Y esa noche, por primera vez, dormimos en cuartos separados sin fingir que era por el calor o por trabajo o por cualquier otra mentira doméstica. Parte 5. Los papeles para dejar de ser su omega.
Hay una oficina en el ala vieja del Ministerio Civil donde se tramitan disoluciones de vínculo. No es romántica, no tiene velas, no huele a finales dignos. Huele a café recalentado, hojas membretadas y miedo de personas que ya entendieron que el amor también se archiva. Fui solo la primera vez. Pedí información. Nada más. Una carpeta gris. Requisitos. Riesgos. Tiempos de enfriamiento feromonal. Ajustes hormonales posibles. Supervisión médica si el vínculo estaba completo y llevaba más de 2 años consolidado. Yo seguía siendo su omega en todos los registros formales. Su nombre seguía enlazado al mío en seguros, permisos médicos, protocolos de emergencia, acceso prioritario y notificaciones. Era brutal descubrir cuánto de una vida compartida cabe en formularios. La funcionaria ni siquiera levantó mucho la vista. Si el vínculo ya no es seguro o deseado por una de las partes, puede solicitar separación asistida o ruptura definitiva. Deseado. Qué palabra tan pequeñita para todo lo que yo traía atorado en las costillas. Tomé la carpeta y me fui a la doctora Rebeca antes de regresar a casa. Ella seguía viendo a Nicolás por controles esporádicos de daño sensorial. También me conocía lo suficiente como para no perder tiempo con frases vacías. Me senté frente a su escritorio. Le puse la carpeta gris encima. La vio. No fingió sorpresa. Tardaste más de lo que pensé, dijo. Me crucé de brazos. Qué alentadora. No lo digo con juicio. Lo digo con experiencia. Las personas se quedan mucho tiempo intentando negociar con pérdidas que en realidad ya están sucediendo. Respiré hondo. Dime la verdad clínica. Rebeca juntó las manos sobre la mesa. El vínculo entre ustedes sigue activo. No está roto, solo asimétrico. Tú sigues respondiendo a de forma completa. Él responde a ti con componentes afectivos y de reconocimiento aprendido, pero el circuito instintivo primario quedó alterado. Eso puede mejorar más, sí, pero no puedo prometerte que vuelva a ser lo que era. Aunque me ame, el amor no siempre repara reflejos. Bajé la mirada a la carpeta. Entonces lo que me está pidiendo el mundo es que aprenda a conformarme con la versión consciente. Rebeca negó suavemente. No. Lo que el mundo seguramente te está pidiendo es que minimices tu dolor porque él sigue aquí y podría ser peor. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tienes derecho a decidir si la forma actual del vínculo te alcanza o te rompe. Esa fue la frase que me acompañó toda la semana. Si me alcanza o me rompe. No le dije a Nicolás de inmediato. Lo hice 4 días después, en la cocina, mientras se preparaba café como si el ruido del molino pudiera protegernos de lo que yo estaba a punto de decir. Fui al ministerio. No dejó de moverse, pero sí se le puso rígida la espalda. ¿A cuál área? Disoluciones de vínculo. El silencio se volvió casi físico. Apagó la cafetera. Se giró despacio. No parecía enojado. Parecía el tipo de hombre que acaba de recibir un golpe que llevaba meses viendo venir, y aún así, no encontró cómo ponerse listo. ¿Es lo que quieres? Preguntó. Eso casi me mata. No, por favor. No después de todo esto. ¿Qué quieres? Me apoyé en la barra porque ya no sabía sostener bien las piernas ni en discusiones quietas. Quiero dejar de despertarme sintiendo que le pertenezco a alguien cuya biología ya no me reconoce como prioridad. La frase quedó entre nosotros. Dura, fea, merecida. Nicolás bajó la cabeza un instante. Cuando volvió a alzarla tenía los ojos distintos. No llorosos. Más rotos de lo que le había visto permitirse nunca. Yo sí te reconozco. No siempre donde más me duele necesitarlo. Se pasó una mano por la boca. No voy a retenerte con esto. Me reí, amarga. Menos mal. Solo faltaba que también pelearas por conservarme como archivo. Ahí sí le dolió. Bien. Tenía derecho a dolerle. No quería decirlo así. Lo sé. Él respiró hondo. 1 vez. 2. Si decides hacerlo, voy a firmar. No esperaba eso. Esperaba resistencia, negación, intento de convencerme. Tal vez por eso lo que vino después fue peor. Porque se acercó un paso y dijo, muy bajo. Pero antes quiero que me contestes algo sin protegerme. ¿Ya no me amas o ya no soportas amarme así? Cerré los ojos. Qué cobarde sería si mintiera aquí. Cuando los abrí, fui limpio. Las dos cosas se están lastimando entre sí. Nicolás asintió como si acabaran de leerle una sentencia escrita con su propia mano. No intentó tocarme. No esa noche. No me siguió cuando dormí otra vez en el cuarto de invitados. Y a la mañana siguiente dejó la firma en el espacio correspondiente de la carpeta preliminar.
sin espectáculo. Eso, curiosamente, fue lo más devastador de todo. Parte 6. El día que ya no pudo seguir a su instinto. Si esta historia fuera más simple, el clímax habría sido la audiencia de separación. 2 sillas, un mediador, papeles, el fin. Pero las historias reales son más desordenadas y tienen pésimo sentido de la oportunidad. 3 días antes de la cita final, hubo un incendio en el Archivo Central de Respuesta Civil. Mi archivo. Mi maldito archivo. No completo, gracias a Dios. Pero sí el ala donde guardábamos cajas con registros de identidad de personas desplazadas, expedientes de reunificación familiar y documentos restaurados después de años de desastres. Papel, madera, polvo, tuberías viejas y un sistema eléctrico al que llevábamos meses denunciando sin que nadie soltara presupuesto. El primer aviso me llegó al celular a las 6:17 de la tarde. A las 6:25 yo ya iba corriendo por las escaleras internas porque el elevador estaba bloqueado por protocolo, con el corazón en la garganta y media ciudad sonando a sirenas afuera. La humareda no era negra. Era peor. Gris clara, espesa, cargada de yeso y químicos viejos. El edificio entero olía a caldo de papel mojado, cables fundidos y pánico. «Belmonte», gritó alguien desde el vestíbulo. «No puedes subir». Sí podía. Tenía la llave maestra del ala 13 y tenía 3 cajas de registro sin digitalizar en el fondo de la sala fría. Ya sé cómo suena. A obsesión de archivista. No me importa. Esas cajas tenían nombres. Historias. Gente que el Estado ya había perdido suficientes veces como para perderla otra vez por burocracia en llamas. Subí. A mitad del segundo tramo de escaleras escuché otra voz. Adrián. Nicolás. Por supuesto. No sé quién le avisó ni quiero saberlo. Solo sé que ahí estaba, con equipo parcial encima, casco en una mano y esa expresión aterradora de hombre que ya entró al modo de emergencia total. Yo seguí subiendo. «No», me gritó. «Baja ya». Me giré lo suficiente para verlo. Hay cajas sin respaldo en la 13. Su cara me dijo que entendía exactamente lo que eso significaba para mí. También me dijo que no iba a aceptar fácil dejarme subir solo. Mi equipo entra. Yo sé dónde están. Entonces me esperas. No hay tiempo. Y ahí pasó. Ese momento rarísimo donde yo vi a su cuerpo querer moverse hacia otra parte. Un bombero joven cayó tosiendo en el vestíbulo. 2 civiles gritaban junto a la salida oeste. Una mujer con un niño en brazos se descompensó cerca de la puerta giratoria. El instinto de Nicolás jaló. Fuerte. Visible. Lo vi tensarse entero hacia el grupo más vulnerable. Hace 1 año. Hace 6 meses. Hace 3 semanas incluso. En ese segundo yo habría sabido exactamente lo que iba a venir. Primero ellos, después yo. Mi herida ya tenía memoria suficiente para anticipar la punzada. Pero algo cambió. No en su cuerpo, en la decisión. Nicolás volteó hacia el jefe de brigada a su derecha. «Tú con los civiles. Lara, el niño y la mujer. Ahora. Darío, saca bombero y monta oxígeno. Yo subo con Belmonte». El jefe dudó. «Comandante, protocolo». Yo di el protocolo. Y subió hacia mí. No fue el instinto. Fue otra cosa. Más lenta, más cara, más consciente. Lo esperé 1 segundo apenas. Cuando me alcanzó, respiraba fuerte dentro del equipo, pero sus ojos estaban completamente fijos en mí. «No te me despegas», dijo. «No me digas así qué hacer, y espera que me calme». «Perfecto. Entonces te informo que si te me despejas te cargo». Muchísimo peor. Aún así seguimos juntos. El ala 3 estaba medio tomada por humo pero todavía accesible. Las alarmas escupían luz roja sobre los pasillos y todo el archivo parecía una garganta vieja respirando mal. Llegamos a la sala fría. Cerradura térmica atascada. «Atrás», dijo Nicolás. Reventó el marco con una herramienta de entrada y abrió lo justo. Yo me metí primero. Caja verde, anaquel 5. Caja gris, 2 filas abajo. La tercera junto a la columna. 3 minutos. Gruñó el detrás. «Luego te saco aunque me odies. Ya veremos el orden». Saqué 2 cajas. Luego la tercera. Entonces sonó el crujido. Ese sonido que ningún archivista quiere escuchar dentro de un edificio con fuego. Una viga cambiando de idea. Nicolás giró antes que yo. El techo del corredor lateral empezó a venirse abajo. No nos iba a aplastar entero, pero sí cortarnos la salida. Y ahí vi, con una claridad insoportable, la pelea exacta entre lo que su cuerpo quería hacer y lo que él eligió hacer.
Su instinto lo jaló hacia el ruido más grave del pasillo principal, donde claramente alguien acababa de caer. Lo sentí en el aire, en cómo se le tensó la espalda, en el ángulo mínimo de la cabeza. El llamado del rescate. El automatismo del alfa entrenado. La vieja herida mía preparándose para verlo irse primero. Pero Nicolás me miró. A mí. No como accidente, no como obligación formal, no como después. Primero. Después gritó por radio. Equipo norte al pasillo principal. Repito, equipo norte al principal. Yo evacúo 13. El techo cayó a medias detrás. El humo nos comió el espacio. Nicolás me arrebató una caja, me empujó la otra al pecho y me sujetó del codo. Respira corto. Conmigo. Salimos por la salida de servicio trasera, bajando casi a ciegas. En el segundo tramo mi tobillo falló al pisar un escalón roto. Maldije. Me fui de lado, y él ni siquiera dudó. Me cargó media caída con el cuerpo y siguió moviéndonos sin soltar las cajas. Cruzamos la puerta de emergencia cuando el aire de afuera ya sabía a ambulancias y noche. Apenas pisamos la banqueta, las rodillas me cedieron. Nicolás dejó la caja en el suelo, se agachó frente a mí y me tomó la cara entre ambas manos, sin importarle quién viera. Mírame. Lo hice. Su respiración estaba desordenada. La mía peor. Tenía hollín en el cuello, una rasgadura en la manga, la furia viva en los ojos. No te seguí porque mi instinto me trajera, dijo, con la voz rota por el humo. Te seguí porque te elegí. ¿Me oyes? Porque te elegí. No respondí enseguida. No podía. Tal vez porque llevaba demasiado tiempo esperando una prueba que no supiera a lástima. Tal vez porque, por primera vez, la prueba no vino de un milagro químico ni de un impulso reparado. Vino de la voluntad. Y eso pesa distinto. Parte 7. No quería volver si todo se iba a parecer a un premio. La audiencia de disolución se mantuvo. Sí, aunque hubo incendio. Aunque casi me asfixio, aunque Nicolás parecía caminar con el pecho abierto desde aquella noche. No quería tomar una decisión así bajo la adrenalina de una catástrofe. Ya habíamos vivido suficiente teatro con fuego alrededor. Si iba a quedarme o a irme, iba a hacerlo con el pulso normal y la cabeza fría. La sala era tan horrible como todas las oficinas donde la gente va a desmontar futuros. Mesa gris, agua tibia. Una ventanita alta, el sonido de un aire acondicionado viejo peleándose con el silencio. Yo llegué primero. Nicolás entró 5 minutos después con la carpeta ya firmada. Se sentó enfrente. El mediador empezó a leer términos con esa voz burocrática que parece diseñada para quitarle piel a los sentimientos. Yo apenas escuchaba. Estaba ocupado mirando las manos de Nicolás sobre la mesa. Quietas. Abiertas. Sin trampa. Cuando nos preguntaron si seguíamos de acuerdo con proceder, él no respondió de inmediato. Volteó hacia mí. Lo que pasó en el archivo no cambia tu derecho a irte. El mediador parpadeó, confundido. Yo no. Nicolás siguió, sin apartar la vista de mí. No vine a usar una crisis para convencerte. No vine a cobrarte nada por haber ido por ti. Si quieres firmar, firmamos. Si quieres tiempo, te doy tiempo. Si quieres que desaparezca de tu casa, de tu trabajo y de tu calendario, lo haré. Pero no quería que esta reunión ocurriera sin decirte algo completo por fin. El mediador claramente ya se había resignado a que aquello no iba a caber en un formato. Yo tampoco lo interrumpí. Nicolás respiró hondo. Durante meses creí que si me esforzaba suficiente, si memorizaba tus horarios, si hacía todo bien, si estaba cuando me llamarás, iba a compensar lo que mi cuerpo perdió. Y quizá en parte sí. Pero también entendí que te estaba pidiendo quedarte a vivir junto a una herida abierta solo porque yo seguía amándote. Eso no era amor limpio. Era miedo a perderte mezclado con culpa. No había defensa posible contra una verdad dicha así. Ni siquiera sarcasmo. Su voz bajó un poco. No puedo prometerte que mi instinto vuelva. Ya no. Y no quiero volver a insultarte fingiendo que sí. Lo que sí puedo decirte es que el día del archivo yo elegí sin que mi cuerpo me llevara. Y no me costó porque fueras mi responsabilidad. Me costó porque te amo y porque ya no quiero vivir usando el daño como excusa para llegar tarde a ti. Se detuvo. Luego dejó la pluma sobre la mesa, justo frente a la carpeta. Si firmas, no voy a odiarte. Si no firmas, no voy a tomarlo como perdón automático. Si alguna vez vuelves, quiero que sea porque crees en lo que hago cuando ya no me salva el instinto. No porque esperes que un día mágicamente vuelva a parecerse al hombre de antes. El aire me pesó de otra manera. La carpeta seguía ahí. La pluma también. Yo podía firmar.
Cerrar el capítulo, llorarlo en privado, empezar a reconstruirme sin ser su Omega en ninguna oficina ni en ninguna cama. Y, sin embargo, algo se había movido. No por la escena del archivo sola, por lo que hizo después, no usarla como llave. Me di cuenta, con una mezcla terrible de alivio y terror, de que lo que yo había estado esperando no era que su instinto me eligiera otra vez. Era verlo elegir sin necesitarlo. Y ahora que eso estaba frente a mí, limpio, imperfecto, sin garantía, me tocaba a mí decidir qué clase de amor quería. Tomé la pluma. Nicolás no se movió. El mediador, prudentemente, dejó de existir por unos segundos. Abrí la carpeta. Vi nuestros nombres. Vi la palabra disolución en tinta negra. Y pregunté lo único que todavía necesitaba saber. Si hoy no firmo, ¿vas a empezar a tratarme como si ya hubieras hecho suficiente? La respuesta fue inmediata. No. ¿Vas a volver cada vez que algo salga mal solo para probarme que ahora sí sabes llegar a tiempo? No. ¿Vas a dejar que te ame otra vez a mi ritmo? Aunque eso signifique que todavía haya días en que no soporte que otro reflejo tuyo me atraviese. Nicolás tragó saliva. Sí. Lo miré largo. Muy largo. Luego cerré la carpeta. No firmé. Tampoco la rompí. La empujé hacia el centro de la mesa y dije, con el corazón golpeándome tan fuerte que tuve que mantener la voz despacio para no traicionarme. No quiero seguir siendo tu Omega solo porque un papel lo dice. Y tampoco quiero volver contigo solo porque casi nos quemamos vivos. Si vamos a hacer algo con esto, vamos a hacerlo desde cero. Sin cobrar pasado. Sin fingir que no existe. Sin pedirme belleza en mi dolor. El mediador dejó de escribir. Nicolás no parecía aliviado. Parecía algo más raro. Humildemente atento. Desde cero, repitió. Sí. Y si un día vuelvo a dejar que me llames tuyo, no va a ser por el vínculo viejo. Va a ser porque te vi elegirme suficiente veces con plena conciencia como para querer hacer del resto mi problema también. Hubo un silencio muy quieto. Entonces Nicolás asintió. No sonrió. No dramatizó. Acepto. Y por primera vez en muchísimo tiempo, la posibilidad de nosotros no me supo a regreso. Me supo a construcción. Parte 8. La segunda vez que me eligió primero. No volvimos a vivir juntos de inmediato. Tampoco nos separamos del todo. Hicimos algo menos sexy y mucho más difícil. Nos volvimos a conocer. Salíamos a caminar sin hablar del vínculo. Cenábamos afuera y evitábamos dormir juntos si alguno estaba demasiado emocional como para no usar el cuerpo de refugio antes que la verdad. Él volvió a invitarme a los archivos, no como acompañante del comandante, sino como consultor pleno. Yo empecé a dejar de esconderme detrás del sarcasmo cada vez que quería decirle que extrañaba una cosa mínima. Su café malo, su risa rara cuando estaba realmente cansado, la forma en que todavía se aprendía mis silencios como si fueran un idioma técnico. Darío fue transferido a otra brigada por decisión propia meses después. Antes de irse me abrazó afuera de una estación y dijo, ya era hora de que ustedes dejaran de usarme como síntoma. Le regalé una edición restaurada de un manual médico antiguo. Me regaló paz. Pasó el tiempo. No mucho. Lo suficiente. Y luego vino el día pequeño que decidió más que el incendio. Estábamos en el metro. Sí. Otra vez el metro. El destino tiene sentido del humor podrido. Era hora pico. Calor insoportable. Demasiada gente. Demasiados olores cruzados y una falla eléctrica menor que dejó el tren detenido más tiempo del debido entre dos estaciones. La gente empezó a ponerse nerviosa. Un niño lloró. Un alfa del fondo se alteró al sentir el encierro. Una omega joven, embarazada, empezó a respirar mal. Y yo, que me creía bien con el pasado, sentí la vieja respuesta treparme por la espalda como una humedad viva. No era pánico completo. Era memoria física. Túnel humo sistema encerrado, no salida. Nicolás lo notó antes de que yo hablara. Claro que lo notó. Vi cómo su cuerpo registraba el vagón entero. El niño llorando. La omega. El alfa alterado. La multitud. Su entrenamiento todavía ahí. Brutal. Útil. Y luego hizo algo simple. Precioso. Devastador. No actuó primero. Me miró. Solo eso. Me miró y preguntó. En voz baja. Cerca de mi oído pero sin tocarme aún. ¿Qué necesitas de mí ahorita? No su instinto, no el rescate del mundo, no la nobleza automática. Yo. Mi respuesta. Mi lugar. Respiré una vez. 2. Tu mano, dije. Me la dio. Después, con la otra, empezó a organizar al vagón. Le habló al alfa del fondo con autoridad serena.
Le pidió a dos vetas que abrieran espacio. Le consiguió asiento a la omega embarazada. Hizo que el niño se calmara contando respiraciones en voz alta como si aquello fuera una dinámica cualquiera. Pero primero me miró. Y no porque su biología hubiera despertado milagrosamente. Porque aprendió a ponerme ahí con decisión. Parece poca cosa. No lo es. Para mí, ese fue el momento. No el archivo en llamas, no la audiencia, no las declaraciones dolorosamente correctas. Ese vagón detenido, horrible, sudado, lleno de humanidad incómoda, donde el hombre que una vez me había dejado a merced del después volvió la cabeza hacia mí antes de salvar al resto. Cuando salimos a la estación, yo seguía con la mano agarrada a la suya. No por miedo, por certeza. Nos quedamos un rato en el andén, viendo gente pasar sin vernos. Después dije, ya no quiero seguir viviendo entre borradores contigo. Nicolás no preguntó, ¿qué significa eso? Quizá porque el miedo también educa y ya no quería forzar definiciones antes de tiempo. Aún así respondió con cuidado. Entonces dime cuál versión te mereces. Lo miré. La ciudad rugía alrededor. Un vendedor gritaba el precio de las botellas de agua. Un tren llegó al otro carril. El olor a metal, fritura y lluvia próxima nos envolvía como a cualquier otra pareja cansada de esta ciudad enorme. Una donde no me pidas que sea paciente con el dolor por deporte, dije. Una donde, si algo de ti vuelve a voltear primero hacia el mundo, tengas la decencia de volver a elegirme en voz alta. Una donde yo no tenga que adivinar si me amas solo porque sigues aquí. Una donde ser tu omega, si eso vuelve a significar algo, no me quites ser primero Adrián. Nicolás escuchó todo. Luego asintió, lento. Esa también es la versión que quiero. Tragué saliva. Había una última verdad. La más difícil de todas. Y si un día volvemos a vincularnos, añadí, no va a ser para restaurar lo que murió. Va a ser para nombrar lo nuevo. Esta vez sí vi el golpe pasarle por la cara. No de dolor, de esperanza bien contenida. Entonces lo nuevo, dijo. Cuando tú quieras. Yo sonreí. Pequeño casi incrédulo. No me presiones, Ferrer. Jamás. Tengo pavor bien administrado. Me reí tan fuerte que dos personas voltearon. Y ahí, en un andén cualquiera, con la ciudad haciendo ruido y nuestra historia oliendo por fin más a futuro que a expediente, supe que sí. No que todo estuviera arreglado. Sí a otra oportunidad. Sí a un amor menos épico y más cierto. Sí a dejar de perseguir el reflejo perdido y empezar a creerle al hombre que había aprendido a elegir sin él. Parte 9. Ya no era su omega por costumbre. No nos rebondamos enseguida. Eso también fue importante. Durante casi un año vivimos algo que la gente a nuestro alrededor parecía incapaz de entender. Seguíamos amándonos, seguíamos durmiendo juntos algunas noches, seguíamos construyendo vida, pero el vínculo formal permanecía en pausa. Más de uno lo leyó como indecisión. No lo era. Era respeto. Yo necesitaba saber que podía quedarme sin que una marca vieja hiciera por mí el trabajo que la confianza todavía estaba aprendiendo. Nicolás necesitaba demostrar. No una semana, no dos, no después de una sola escena heroica, que sabía sostenerme sin esperar premio por portarse como debía. Y lo hizo. En lo grande. Sí, pero sobre todo en lo chico. Cuando tuve un mal día en el ministerio, no asumió que quería contacto. Preguntó. Cuando una crisis de archivo me dejó trabajando hasta las 3 de la mañana, llegó con comida, la dejó en la mesa y se fue a la sala a leer sin hablar hasta que yo estuviera listo. Cuando otro reflejo suyo todavía, de vez en cuando, se disparaba hacia alguien más en un contexto de emergencia. No esperaba que yo fingiera que no dolía. Volvía. Lo nombraba. Aguantaba la conversación sin convertirla en juicio sobre mi capacidad de entender. Y yo, poco a poco, dejé de mirar cada demora como profecía. La noche en que le pedí que me marcara otra vez, no hubo ceremonia. No me gustan. Fue en casa, con lluvia golpeando las ventanas y un caldo hirviendo en la cocina porque las grandes decisiones, por alguna razón, siempre llegan cuando uno menos presentable está. Yo estaba en calcetines, con una camiseta vieja y el cabello mal recogido. Nicolás venía de quitarse la corbata después de una reunión imposible con Protección Civil. Olía a cansancio, papel, lluvia y ese fondo suyo que a veces me seguía rompiendo la paciencia de lo mucho que lo extrañé aun cuando lo tenía enfrente. Le dije, ya no quiero seguir llamando provisional a una casa donde llevo meses dejando cepillo de dientes, libros y la mitad de mi desorden. Él, que estaba sirviendo caldo, se quedó quieto. Eso suena prometedor. No te emociones mucho. Lo intento.
Me acerqué. No demasiado. Lo suficiente. Estoy listo para algo, pero no para hacer como que volvimos atrás. Nicolás dejó la cuchara y se giró completo hacia mí. No quiero atrás. Bien. Tomé aire. Luego dije la verdad limpia. Quiero que si vuelves a marcarme sea porque entendimos los dos que ya no necesito que tus instintos me juren nada. Necesito al hombre que aprendió a mirarme antes de actuar, incluso cuando el cuerpo le pide otra cosa. Nunca lo vi tan quieto. Ni siquiera el día del archivo. Sus ojos se fueron apenas a mi garganta y luego regresaron a mi cara, como si no fuera a permitirse interpretar nada sin asegurarse primero de que no estaba soñando. Adrián, dijo, y solo con mi nombre logró que casi se me doblaran las piernas. Si estás seguro. Lo interrumpí. No estoy seguro. Estoy dispuesto. Que es muy distinto y mucho más valioso. Entonces sí sonrió. Esa sonrisa rara, contenida, la que solo aparece cuando de verdad se le afloja un pedazo del alma. Ven acá, murmuró. Fui. Porque esta vez no había después. No había segundo lugar. No había obligación química cobrando deudas viejas. Había una elección. La mía también. Cuando me marcó de nuevo, lo hizo sin violencia, sin esa grandilocuencia alfa que tanto presume potencia cuando en realidad solo tapa torpeza. Lo hizo con reverencia, como si supiera que no estaba reclamando lo que una vez fue suyo, sino recibiendo lo que yo, plenamente consciente, volvía a ofrecerle. Lloré. No bonito. No en silencio. Como se llora cuando algo por fin deja de dolerte en el lugar equivocado. Él también. A su manera, con la frente contra mi cuello y las manos temblándole apenas en la espalda. Después nos quedamos abrazados en la cocina, mientras el caldo se enfriaba y la lluvia seguía golpeando los vidrios como si nada importante estuviera pasando. Yo le besé la sien. Ya no soy tu omega por inercia, le dije. Su voz salió rota y feliz al mismo tiempo. No, eres el hombre que elijo primero cuando tengo todas las salidas. Y esta vez le creí sin necesidad de pedirle una prueba al cuerpo. Porque al final, eso fue lo que aprendimos los dos. Que el instinto puede romperse, confundirse, quemarse, traicionarte incluso. La elección no. La elección se ejercita, se sostiene, se repite, se demuestra. Yo seguía siendo su omega, sí. Pero ya no porque una antigua marca lo dictara ni porque el mundo nos quisiera contar de esa forma. Lo era porque un hombre que una vez llegó tarde aprendió, con los años y el costo merecido, a llegar consciente. Y yo, que pensé mucho tiempo que el amor se había acabado el día que su cuerpo dejó de reconocerme primero, terminé entendiendo algo más raro y quizá más difícil. A veces el amor verdadero empieza justo cuando dejas de esperar que te escojan por reflejo, y alguien lo hace de todos modos. Final. Si años después alguien nos hubiera visto en la calle, no habría entendido nada de la historia solo con mirarnos. Nos habría visto normal. Dos hombres discutiendo por qué pan comprar. Un alfa sosteniendo paraguas mientras el omega carga demasiados libros. Una pareja peleando en voz baja por quien dejó las llaves junto al microondas, nada legendario. Me gusta eso. Demasiadas historias BL quieren convencernos de que el amor solo vale si ruge, si sangra o si se arrodilla en público. El nuestro no terminó valiendo por eso. Valió porque sobrevivió a algo más humillante que la traición y más difícil que la distancia. Sobrevivió a la pérdida del primer impulso. Y después eligió, día tras día, construir algo más fuerte que él. Así que sí, seguí siendo su omega. Pero no porque sus instintos me reclamaran, no porque el vínculo viejo nos empujara, no porque el mundo dijera que un alfa como Nicolás Ferrer y un omega como yo debían encontrarse para siempre. Seguí siendo suyo, y el mío, porque cuando su cuerpo dejó de elegirme primero, su voluntad aprendió a hacerlo mejor. Y yo decidí que, esta vez, eso sí me alcanzaba.